Para el Consejo Nacional de Educación, la educación superior reviste una prioridad muy especial. Por eso creemos que el Consejo Nacional de Educación no descansará, ¿no?, en seguir apoyando el desarrollo, ya esta vez de la implementación de las leyes de educación superior. Varios de nuestros consejeros, miembros de la Comisión de Educación Superior, han venido participando activamente en los debates sobre los esfuerzos de aprobación de la ley universitaria, la ley de institutos y también la ley de acreditación de instituciones de educación superior. Durante el tiempo que coordiné la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación, el trabajo fue un trabajo abocado a recoger un diagnóstico y actualizar la información. El trabajo del Consejo Nacional en la elaboración de la ley universitaria fue un trabajo, creo yo, muy interesante porque la sociedad civil participó junto con la Comisión de Educación Superior. Las consecuencias positivas de la nueva ley están en el hecho de lograr la excelencia. Las perspectivas que tenemos en la Universidad Nacional de Ingeniería es convertirla en lo que llamamos una universidad de segundo piso. Es decir, una universidad que se aboque mayormente a la enseñanza del posgrado. Bueno, lo que nosotros necesitamos es mayor recurso económico. Es la responsabilidad del Estado en brindar en las universidades públicas una educación gratuita. A continuación tenemos una exposición final a cargo del viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figalo Rivadeneira, acerca de la reforma universitaria en el Perú, un cambio hacia la excelencia. Invitamos al viceministro de Gestión, los tenemos aquí, para que nos tenga la última conferencia de la tarde. Al terminar la exposición tenemos un video, hoy día ha sido el día de los videos, muy breve, de 5 minutos, que es un video institucional que da cuenta un poco del estado de cosas acerca de cómo hemos llegado a esta reforma universitaria. Viceministro tiene 30 minutos para su exposición. Muchas gracias. Me vieron en la mañana, me ven en la tarde, a la entrada y a la salida. Soy consciente, porque también he estado en las aulas, que ya el tema de la atención debe haber decaído enormemente, ¿no? O sea, con todas las exposiciones desde la mañana hasta ahora, me imagino que la brevedad va a ser seguramente bien aplaudida en lo que tenga que decir. Pero quisiera en ese sentido ser lo más breve posible para tener la mayor atención posible en los puntos que quiero tratar. Hay algunos datos, yo no sé si esto funciona. ¿No? ¿No? Bueno, más allá del PowerPoint, ¿ya? Hay algunas características de la universidad peruana que hay que tener en cuenta, algunas de aquí se han estado mencionando ahora en la última presentación, que tiene que ver, por ejemplo, con las características de las universidades en el Perú. Tenemos un número importante de universidades públicas, pero un número mayor de universidades privadas, ¿no? Y tenemos más alumnos en las universidades privadas que en las públicas. Eso obliga, como se dijo también, que la política debe orientarse tanto a uno como a otro tipo de universidad. Y dentro de las públicas y dentro de las privadas hay además diferencias respecto de sus características y comportamiento, por lo tanto requieren también de iniciativas diferenciadas si se quiere, o tienen problemas distintos que atender. Esa es una primera cosa que creo que se ha estado seguramente conversando desde más temprano en la mañana o en la tarde. Otro tema que quería mencionar que tiene que ver con las características de la universidad es algo que tiene que ver con el tema del presupuesto. Y este tema del presupuesto es un tema que tiene varios bemoles. Uno primero es que, de acuerdo a la información, ¿no?, hay más o menos un 27%, hay una discusión sobre el presupuesto en realidad. La discusión sobre el presupuesto es cuántos recursos faltan, o cuán bien o mal se usan los recursos utilizados. Entonces la discusión, cuando se discute en el Ministerio de Economía sobre temas de presupuesto, se dice, bueno, en realidad sí hay recursos para la universidad, lo que pasa es que la universidad no los usa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, nos dan cifras como, efectivamente, en el año 2015 las universidades públicas no ejecutaron 1.200 millones de soles, ¿no? Más o menos 27% del presupuesto que se les dio. Esto tiene una razón de ser, ¿no? Y la razón tiene que ver con que la universidad ha estado, al mismo tiempo, mucho tiempo, como ustedes mismos lo han señalado acá, abandonado, desligada, si se quiere, en temas de la relación con el Estado y en particular descuidada en sus características de gestión, ¿no? Entonces hay unas dificultades de gestionar, esto es reflejo de problemas de gestión de la universidad, ¿no? Y se necesita mejorar los cuadros, así como los cuadros docentes, los cuadros administrativos, ¿no? La gestión tiene que cambiar para hacer posible, ¿no?, el uso completo de los recursos que se asignan. Esto no significa que no haya universidades que efectivamente gastan todos los recursos que se les asignan y en realidad, sin embargo, no por eso son premiadas, ¿no? Cosa que también debería de cambiar. De otro lado, las universidades públicas no ejecutaron en el periodo 2011-2015, en este suma como 5.000 millones de soles, pero bueno, la otra cosa que quería mencionar es el tema del canon. Otro tema que se habla en términos de la universidad es que existe un canon que la universidad no usa, ¿no? Y en realidad tiene que ver con un hecho adicional, que las características para usar este canon, este recurso que viene de los recursos naturales, que finalmente es nuestro bien y nuestro mal, ¿no?, resulta que no se usa porque las reglas para usarlo, ¿no?, no son necesariamente las más adecuadas. Nosotros hemos estado discutiendo con las universidades públicas la necesidad de cambiar las reglas del uso del canon para poder utilizar estos recursos en el sentido de mejorar las capacidades y las calidades de la universidad en las diferentes dimensiones y al mismo tiempo hacer que algunas universidades que no tienen acceso al canon puedan tener acceso, digamos, a estos recursos y puedan beneficiarse también con estas posibilidades, ¿no? Entonces aquí hay cambios de la política importantes que hacer en términos de presupuesto, ¿no? La otra cosa es que, de acuerdo a la información que tenemos en el 2013, la inversión pública en promedio por alumno ha sido de 6.900 soles, alrededor de $2.500, ¿no? Ahora se está hablando justo de la cifra de cuál era esta cifra que se necesita o que hay en las universidades que permitiría ciertas condiciones de calidad. De hecho, a pesar de que lo que gastamos en la universidad es bastante más, ¿no?, de lo que gastamos en la educación básica, sin embargo, la cantidad de recursos per cápita también indican que hay una deficiencia en el presupuesto asignado en la universidad y son cosas que tenemos que cambiar. El otro tema es el de la investigación, que creo que tampoco voy a referirme en detalle a ella, porque finalmente sabemos que lo que tenemos es una baja investigación, o sea, hay poca investigación, ¿no?, y pocos resultados de esa investigación. Y esto es precisamente uno de los problemas que hay que revertir. Y este no solamente es un problema de recursos, es un problema de las capacidades instaladas en las universidades para ello. Por eso hay necesidad de un conjunto de políticas que apunten en mejorar estas capacidades. Y tal vez, digamos, habría que señalar que las investigaciones deberían tener además ciertas características para el beneficio, digamos, de los diferentes actores en la sociedad peruana. El otro tema que nos preocupa en términos del diagnóstico de la universidad es el tema de los docentes. Lo que nosotros tenemos es una planta docente en realidad muy antigua, ¿no? O sea, el promedio de edad, ¿no?, es es de 56 años, ¿no? El 60% tiene entre 50 y 69, el 71% tiene entre 50 y más de 90 años, ¿no? Es decir, hay una situación de la universidad también en términos de su renovación y su planta docente que es parte de los temas que hay que ver en el funcionamiento de la universidad y hay que tomarlo, digamos, en cuenta en lo que se refiere a la mejora de la calidad y la transformación de la universidad. Solo 45% de los docentes universitarios cuenta con un estudio de posgrado. O sea, tenemos también docentes que en realidad no tienen las calificaciones necesarias y hay que transformar esa condición. 39% de los docentes está concentrado en la ciudad de Lima, ¿no? Y lo que es correlato de alguna manera de esto, ¿no?, es que el 43% de los docentes a tiempo completo de la universidad pública ganan menos de 3.100 soles, esto es decir, no llegan a los $1.000. O sea, tenemos un problema también de las condiciones, de las características del cuerpo docente, de las calidades del cuerpo docente y de los salarios del cuerpo docente. Entonces, cuando hablamos de renovar
¿no? o mejorar la carrera docente, lo que tenemos que hablar no solamente es el tema de salario, sino el tema en conjunto de estos problemas que tiene la universidad. En términos de los egresados, 28% de los egresados universitarios está subempleado, es decir, ha estudiado algo que en realidad no corresponde con lo que hace, ¿no? Esto puede tener varias interpretaciones, pero en general, digamos, esto es una discordancia que en muchos otros lugares es bastante menor. Los egresados de la universidad privada, y esto también es interesante, ganan más o menos lo mismo que los egresados de la universidad pública, ¿no? O sea, no hay unas diferencias, a pesar de las críticas en conjunto que hacemos al surgimiento de muchas universidades de mala calidad, la calidad promedio, o en términos, digamos, de cuáles son las expectativas de ingreso de los que salen de las universidades públicas o privadas, es básicamente la misma, ¿no? O sea, no hay una gran diferencia entre los egresados de uno o de otra cantera. Los egresados de las universidades de Lima ganan más que los egresados de la universidad de provincia. Estas son parte de las situaciones, digamos, que hay que transformar. Aquí hay un pequeño cuadro, en el cual tampoco quiero detenerme mucho, que es sobre los pasos de la reforma universitaria. En realidad, este proceso de reforma universitaria comienza, ¿no?, en un debate en el año 2010 que tiene que ver con el tema precisamente de la necesidad de crear instituciones que garanticen la calidad de la universidad en el Perú. Y a partir de eso es que se generan las condiciones y las características que tiene la reforma universitaria que se plantea, y también se define el papel del Ministerio de Educación en ella. No quiero, como digo, creo que sobre esto tenemos bastante información aquí en la sala. ¿Qué cosa es lo que queremos construir con la reforma universitaria? Una primera cosa es que queremos construir un sistema universitario, y creo que esto también lo he escuchado ahora, por lo menos entre los panelistas y el presentador, ¿no? Esta es una necesidad, ¿no? Y en el caso del Perú es una cosa urgente. No hay sistema universitario en el Perú, y crear el sistema implica, ¿no?, crear estas relaciones entre universidades de distintas características y crear flujos no solamente de recursos, sino flujos que tienen que ver de estudiantes, de profesores, de investigaciones, de proyectos, etcétera, ¿no? Hay el tema de la internacionalización, pero también hay un tema de la integración, si se quiere. Hay una internacionalización hacia adentro, para llamarla de alguna manera, que también es necesaria. Todo el sistema universitario en el país está desconectado, y el sistema universitario a su vez está desconectado del otro espacio del sistema de la educación superior, que son las instituciones, los institutos técnicos superiores, ¿no?, que es otro espacio de educación post-secundaria, ¿no?, que tampoco confluye, tampoco tiene vínculos con el proceso universitario, y creo que eso es algo que hay que enfrentar. La otra cosa es que, a pesar de todo y el número de universidades y las características y las facilidades, etcétera, el acceso a la universidad no es el que debería ser, ¿no? Ha crecido mucho la matrícula en el Perú, pero no ha crecido más allá del promedio de América Latina. Ha crecido mucho más en otros países que en el nuestro. Y las necesidades de crecimiento de la educación superior son crecientes. O sea, hay un problema también que hay que enfrentar, es que al mismo tiempo que tenemos que reformar la universidad y darle calidad, ¿no?, hay que ampliar el acceso a la universidad, ¿no? El porcentaje de estudiantes que deben acceder a la universidad debe ser bastante mayor del que accede en la actualidad, lo cual representa un reto adicional a los procesos de reforma universitaria. Lo otro tiene que ver con el tema de formar profesionales competentes. Estamos recién teniendo información sobre las características de los egresados y la situación de los egresados. Recién estamos pudiendo comparar, ¿no?, cuál es el resultado en términos de los ingresos en los primeros años después de salido de la universidad, ¿no?, de los egresados de las distintas universidades. Y comenzamos a encontrarnos con sorpresas interesantes respecto de los éxitos, las eficiencias o las deficiencias, ¿no?, comparativas entre algunas instituciones, que no solamente deben motivar la reflexión respecto de las personas que toman estas opciones, sino también de las mismas instituciones en términos de cómo, ¿no?, a mejorar sus propias cualidades y capacidades. La otra cosa es que, y este también es un aspecto importante que se mencionó mucho y lo mencioné también en la mañana, tiene que ver con el tema de valores ciudadanos. Este tema, digamos, de que la universidad debe preocuparse por la formación ciudadana.
En particular, en el caso del Perú, los egresados de la educación básica egresan bastante más jóvenes que en otros países, ¿no? Y esto también tiene un impacto respecto de los temas de formación ciudadana que hay que cuidar. Y el otro tema es el de la investigación y el de vincular la investigación a la resolución de problemas en el país y a las investigaciones también de corte internacional en las cuales el Perú participa y puede participar de mejor manera. En el siguiente están los pilares de la política de aseguramiento de la calidad, ¿no? Estos son los componentes, si se quiere, de la política, las partes, ¿no? ¿Ya? Está la SUNEDU, que nos acoge el día de hoy, que tiene que ver con el licenciamiento, ¿no? De acuerdo a la ley, lo que la ley de alguna manera determina es que todas las universidades tienen que volver a licenciarse, y para licenciarse necesitan pasar y cumplir un conjunto de condiciones básicas. Esto plantea un reto a las universidades y plantea un reto al Estado peruano, ¿no? Al Estado en la medida que tiene que brindar los recursos suficientes a las universidades públicas para que pasen estas condiciones de calidad, ¿no? Y no solamente a las existentes, las que están formadas, sino a las que están en formación. Porque una herencia que ha habido en el proceso explosivo de creación de las universidades es que no solamente se crearon universidades privadas, sino se crearon universidades públicas. Hay 20 universidades públicas con comisiones de organización. De ellas, 10 tienen alumnos y otras 10 todavía no tienen alumnos. Y hay que poner en funcionamiento, de acuerdo a las normas legales y al deber, digamos, del Estado, ¿no?, en funcionamiento de ese conjunto de universidades, ¿no? Y estas universidades tienen que comenzar a desarrollarse no de la manera que se desarrollaban antes, de maneras aisladas, si se quiere, sino tendrían que comenzar a desarrollarse, y ahí está el reto de la política, ¿no?, dentro de una lógica de vincularse a un sistema universitario, de tal manera que puedan, digamos, cumplir parte de los procesos o determinadas actividades que puedan ser complementadas con el trabajo que se hace desde otras universidades públicas o incluso otras universidades privadas. El otro tema es el tema de la acreditación. El tema de la acreditación es otro tema importante porque es y debe ser, en la propuesta de la política, ¿no?, un nivel por encima de la calidad del nivel de licenciamiento. Y la acreditación debe dar cuenta no solamente de la calidad de las universidades, sino de las diferencias entre las universidades, porque así como las universidades son diferentes, las acreditadoras también lo son, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que haya un número importante de acreditadoras en el país, ¿no?, que puedan distinguir, ¿no?, las diferencias y las calidades en esas diferencias de las universidades y no tener un sistema que se mira a sí mismo y que define la acreditación como un proceso más bien respecto, digamos, de las condiciones, de un solo tipo de condiciones para todas las universidades, como si pudiera haber una homogeneidad respecto de sus calidades, sus cualidades, sus objetivos, etcétera. La otra tiene que ver con el sistema de información que ya he mencionado, la necesidad de contar con un sistema de información. O sea, nosotros hemos estado ciegos de información o huérfanos de información para tomar decisiones, no solamente a nivel institucional, sino sobre todo a nivel de la política universitaria. Entonces, construir este sistema de información es uno de los retos, ¿no?, que estamos enfrentando y que hay que seguir continuando enfrentando en el futuro. Lo otro tiene que ver con las actividades de fomento. El hecho de que el Ministerio comience a participar como organismo rector, ¿no?, comienza a definir de una manera distinta la política de fomento de la universidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, en los temas de discusión de presupuesto de las universidades, ¿no?, las lógicas de la discusión han comenzado a cambiar, ¿no? La lógica de la discusión de presupuestar a las universidades se enfrentaba una a una a las universidades, y todavía en cierto sentido lo hace, ¿no?, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que no conoce qué pasa en las universidades, ¿no? Hoy tenemos un organismo, que es el Ministerio de Educación, que comienza a conocer y a relacionarse con las universidades y comienza a ser una referencia y un interlocutor en este proceso de discusión presupuestal que busca destrabar, ¿no?, un conjunto de elementos para permitir una renovación de las capacidades de la universidad, lo cual también es parte de los instrumentos de política universitaria, ¿no? Respecto de la misma política, vamos de frente a lo de los lineamientos normativos, ¿no? Hay varias cosas, digamos, que con las que contamos ahora, con las que estamos contando a esta fecha. Tenemos una política de aseguramiento de la calidad
Tenemos este modelo de las condiciones básicas de calidad que ha desarrollado SUNEDU y está poniéndose en funcionamiento. Ya tenemos universidades licenciadas y otras seguramente lo tendremos pronto, ¿no? Tenemos una norma reglamentaria sobre el crédito tributario. Este tema también es importante. Parte del financiamiento público a las universidades tiene que ver con el crédito tributario, tiene que ver con las exoneraciones de impuestos, ¿no? Y esto también es un tema que tiene que controlarse, verse y transparentarse, de tal manera que podamos saber cuál es la contribución que hace el Estado al desarrollo de la universidad y cómo es que la universidad retribuye respecto de ese financiamiento por esta vía. Lo otro tiene que ver con el Registro Nacional de Títulos. En investigación se ha mencionado, digamos, sobre todo el papel de CONCITEC. Nosotros hemos buscado trabajar, digamos, con el mismo modelo de CONCITEC y comenzar a darle recursos para desarrollar la investigación en algunas universidades y buscar, ¿no?, programas de transferencia tecnológica y programas de capacitación de investigadores. Estamos buscando alianzas con diferentes grupos de universidades de diferentes países. Hemos comenzado con el Reino Unido, ¿no?, y queremos desarrollar con ellos, ¿no?, la posibilidad de mayores transferencias en términos de las capacidades de investigación para las universidades peruanas y ponerlas a disposición de las universidades y de los retos de investigación que ya se planteen. Sobre el tema de docentes, creo que esto es un tema importante, ¿no? No solamente el tema del diagnóstico sobre el docente, sino que estamos trabajando, ¿no?, un proyecto de ley sobre la carrera de docente universitario. O sea, conscientes de que las limitaciones en términos de recursos y en términos de honorarios de los docentes son pues, necesarias de ser enfrentadas, ¿no? Hay que establecer una ruta para ello. Y estamos conversando también con las universidades cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, cuántos tramos debe tener este proyecto y cuáles son las características que deben tener en el proceso mismo de evaluación de los docentes, de tal manera que esta endogamia de la que se hablaba, por ejemplo, ahora, o esta lógica de simplemente promoverse por la cantidad de años que se está presente, digamos, en una institución, cambie por una lógica meritocrática y esto sea, a su vez, transparente no solamente para la universidad, sino para el conjunto del país. Lo otro tiene que ver con coordinación universitaria, ¿no? Se ha trabajado con las comisiones organizadoras, se ha realizado encuentros de este tipo, se ha trabajado con una red de universidades el tema de gestión de conflictos sociales, ¿no? Se está participando en redes internacionales, o sea, se busca trabajar temas no solamente de organización y relación entre las universidades en el país, sino de internacionalización de las mismas, cuya importancia acá también se ha destacado. La otra tiene que ver con modernización de la gestión. Aquí le hemos puesto varios énfasis en esto en los últimos tiempos. No solamente estamos formando a los miembros de la universidad a través de diplomaturas, maestrías, programas de especialización, ¿no?, para poder tener una mejor gestión, ¿no?, mejores gestores, digamos, o gestores que puedan manejar los recursos y de manera más eficiente y eficaz de lo que era previamente, sino que además estamos trabajando un tema de convenios, de compromisos de gestión para la calidad de la educación universitaria. Hemos tenemos un financiamiento de 90 millones para las 12 universidades públicas que la ley señala como las universidades emblemáticas, digamos, y que nosotros consideramos deben ser parte de la locomotora de este proceso que se mencionaba hoy, ¿no? Y a partir de este financiamiento lograr ciertos cambios que vayan mejorando la gestión al interior de la universidad y transferir recursos a partir de ello, ¿no? ¿Cuáles son los hitos que tenemos hacia adelante? ¿Qué cosa es lo que nosotros esperamos, creemos que debería ocurrir hacia adelante? ¿No? Una primera es que tiene que ver con el docente, con los docentes universitarios y el docentes universitario que tiene que ver con la aprobación de la carrera pública. Otra tiene que ver con la provisión del servicio, ¿no?, con la política de regulación que debe, digamos, no solamente fortalecerse, sino mantenerse, ¿no? La otra tiene que ver con la generación y la consolidación del sistema de información, ¿no?, y el sistema de acreditación, y una siguiente, digamos, con
un proceso de licenciamiento que logre abarcar al conjunto de las universidades y que genere condiciones mínimas de funcionamiento con una calidad básica que asegure para todos los estudiantes este nivel fundamental de calidad sobre el cual seguramente se establecerán diferencias, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Qué cosa es lo que esperamos, digamos, para el 2021, para el bicentenario? O sea, esperamos que en estos años la política tenga efectos que permitan que los chicos que están en el primer grado de secundaria, ¿no?, puedan terminar su secundaria y encontrar un sistema universitario pues, de mucha mejor calidad, en el cual puedan reconocer, digamos, sus características a partir de la información con la que cuentan, ¿no?, y puedan escoger de mejor manera, de acuerdo a su vocación, ¿no?, las oportunidades que ofrece el sistema universitario, y que la universidad tenga las capacidades, tenga la autonomía, tenga las capacidades de investigación suficientes y necesarias como para mostrar que se está yendo en el camino correcto. Digamos, no vamos a cambiar el mundo, ¿no?, en este tiempo, pero yo creo que sí deberíamos estar claros respecto a la dirección correcta en la que estamos. Y ahora que me quedan 0 minutos, ¿ah?, voy a plantear los últimos 5 retos de la reforma universitaria muy rápidamente, ¿no? Uno tiene que ver con construir un consenso político en torno a los pilares de la política de aseguramiento de la calidad. Esta lógica de licenciamiento, esta lógica de sistema de información, sistema de acreditación, política de fomento, ¿no? La otra es mejorar el uso de los recursos públicos destinados a la educación superior universitaria y ampliar sostenidamente su presupuesto. Yo creo que el presupuesto de las universidades, el presupuesto de educación en general, es un presupuesto que debe ir creciendo en función de estos programas, de estos resultados, de este mejoramiento de la calidad, de este compromiso de avanzar adelante y sacar a la universidad peruana, ¿no?, de la situación actual y convertirla en una universidad que sea líder no solamente en América Latina, sino más allá de ella inclusive. La otra es elaborar y discutir y aprobar el marco normativo de la carrera del docente. El tema del docente universitario es un tema que debe ser enfrentado y debe tener solución en el corto plazo, o debe tener una ruta de solución en el corto plazo, de tal manera que podamos tener un proceso también de renovación desde este punto de vista. El otro tiene que ver con la ampliación de la oferta pública del servicio de educación superior universitaria, pensada, digamos, como una política de acceso, no como una política de aumento indiscriminado de universidades, sino una política realmente de cuál es el tamaño de universidad que queremos, cuál es la cantidad cómo vamos a atender, digamos, al conjunto de la población, qué rol van a jugar las universidades públicas, las privadas sin fines de lucro, las privadas con fines de lucro en este proceso, y cuáles son las políticas que van a sustentar y que van a impulsar, digamos, estos procesos, ¿no? La otra tiene que ver con la rectoría del Ministerio de Educación, ¿no?, y la creación de un viceministerio de Educación Superior, que creo que es importante en términos de que da las características del sistema educativo, del sistema de educación superior y sus diferencias con el sistema de educación básica, y la lógica de los actores en el sistema de educación superior, que no solamente, insisto, tiene que ver con la universidad, sino tiene que ver con los institutos superiores tecnológicos, requiere de una interlocución y un espacio institucional, ¿no?, definido con características propias para ese fin. Creo que estos son los retos que nos esperan hacia adelante, y como decían también, bueno, tenemos una nueva reforma, tenemos nuevas autoridades, tenemos un nuevo régimen que espero pueda enfrentar estos retos y seguramente sacar al país y a la universidad adelante. Muchas gracias.